Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, antes de continuar con este siguiente fragmento de la historia de Eleanor, les tengo buenas noticias. He terminado el guión del próximo capítulo del feed de Fallout. Así es, ya solo queda hacer los loquendos y lo más tardado editar. Sin embargo, puedo decir que próximo capítulo de esa serie estará listo relativamente pronto, más o menos. Estoy por entrar a temporada de exámenes, así que no sé si tenga tiempo en todo caso, y ya sin más que decir, aparte de que estén teniendo una feliz mañana, tarde o noche. Espero les guste esta nueva parte de la historia de Eleanor Lamb en Boku no Hero Academia. Importante: renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 31, Furia desatada, un combate brutal. El anuncio del segundo combate individual resonó con una electricidad palpable. Katsuki Bakugo contra Eleanor Lamb. La tensión en el estadio se intensificó al instante. El choque entre el explosivo prodigio de la clase 1A y la enigmática ganadora de la primera ronda prometía ser un espectáculo de poder y determinación bruta. Bakugo entró a la arena con una furia palpable, sus ojos inyectados en rabia, las explosiones crepitando constantemente en sus manos. Su derrota ante Eleanor en el entrenamiento y la humillante facilidad con la que ella había superado la primera prueba del festival habían alimentado un rencor feroz. Para él, este combate no era solo por la victoria, sino una cuestión de orgullo herido y la necesidad desesperada de demostrar su superioridad. Eleanor, por su parte, entró a la arena con su habitual estoicismo, aunque una tensión apenas perceptible se notaba en la rigidez de su postura. La memoria de la brutalidad que había desatado en la USJ y la contención que había logrado contra Todoroki pesaban sobre ella. Sabía que Bakugo no se contendría, y la idea de tener que recurrir a la misma violencia despiadada la incomodaba profundamente. Comillas: maldita seas, Lamb, rugió Bakugo en cuanto estuvieron frente a frente, su voz cargada de odio. Comillas: voy a borrar esa estúpida expresión de tu cara y te mostraré quién manda aquí. Eleanor lo miró fijamente, su voz fría como el hielo. Contente, Bakugo. Esto es una competencia. Comillas: cállate, escupió Bakugo, lanzándose al ataque sin esperar la señal. Una explosión masiva se dirigió directamente hacia Eleanor, con la intención de desintegrarla. Eleanor reaccionó con una velocidad sorprendente. Desató una potente onda telequinética que desvió la explosión en el último instante, enviándola a estrellarse contra el límite de la arena. Al mismo tiempo, sus agujas se dispararon de su traje, buscando puntos vitales en el cuerpo de Bakugo. El chico explosivo, sin embargo, fue lo suficientemente rápido como para esquivarlas con una serie de saltos propulsados por sus explosiones. El combate se desató con una ferocidad inmediata. Bakugo lanzaba una andanada constante de explosiones, cada una con la fuerza suficiente para destrozar el hormigón. Eleanor se movía con una agilidad brutal, utilizando su telequinesis para impulsarse, esquivar y desviar los ataques. Su arpón salió disparado, obligando a Bakugo a realizar maniobras evasivas desesperadas. Comillas: muere, maldita extra, gritaba Bakugo, su rostro deformado por la rabia. Cada explosión era un grito de frustración y humillación. Eleanor respondía con ataques precisos y letales, pero se esforzaba por no cruzar la línea de la incapacitación permanente. Sus agujas rozaban la piel de Bakugo, su bayoneta cortaba el aire a centímetros de su rostro, pero se detenía justo antes de infligir heridas graves. La frustración de Bakugo crecía al ver que sus ataques, capaces de derrotar a la mayoría de sus oponentes, eran evadidos o desviados por Eleanor con una eficiencia aterradora. Su orgullo herido lo impulsaba a atacar con más fuerza, con más rabia, pero solo encontraba una resistencia fría y calculada. En un momento de respiro entre la tormenta de explosiones, Eleanor intentó razonar con él. Bakugo, detente. No hay necesidad de esto. Comillas: no me digas qué hacer, bramó Bakugo, lanzando una explosión concentrada directamente al rostro de Eleanor. La explosión la lanzó hacia atrás, dándole a Bakugo la oportunidad de acercarse rápidamente. Intentó un agarre para inmovilizarla y lanzar una explosión a quemarropa. Eleanor reaccionó instintivamente. Sus plásmidos se activaron en una sucesión rápida y brutal. Una descarga de electrorrayo paralizó momentáneamente los músculos de Bakugo, seguida de una ráfaga de incinerar a corta distancia. Bakugo gritó de dolor, su traje chamuscado y su cuerpo temblando por la descarga eléctrica.
Pero su furia era tal que logró resistir el dolor y lanzó otra explosión, obligando a Eleanor a retroceder. La batalla se intensificó aún más, llevando a ambos contendientes al límite. Bakugo, consumido por la rabia, atacaba sin pensar en las consecuencias. Eleanor luchaba una batalla interna, debatiéndose entre la necesidad de defenderse y el miedo de desatar la brutalidad que sabía que era capaz de infligir. Fue entonces cuando las voces comenzaron. Susurros débiles al principio, ecos distorsionados de un pasado oscuro. La voz fría y autoritaria de Sofía Lan resonó en su mente, mezclándose con los gritos de los Splicers y el eco metálico de Rapture. Debes ser fuerte, Eleanor. Debes proteger el colectivo. La debilidad no será tolerada. Las palabras de su madre, grabadas a fuego en su psique, quebraron la tenue barrera de contención que Eleanor había estado luchando por mantener. La frustración, la rabia ante la implacable agresión de Bakugo y el doloroso recuerdo de su pasado se fusionaron en un torrente de furia incontrolable. Sus ojos brillaron con una intensidad rojiza. Olvidó la competencia, olvidó la multitud, olvidó todo excepto la necesidad de silenciar la voz en su cabeza y detener la amenaza inmediata. Con un grito gutural, Eleanor desató todo su poder. Una onda telequinética masiva golpeó a Bakugo con una fuerza devastadora, lanzándolo por el aire como un muñeco de trapo. Al mismo tiempo, sus agujas se dispararon con precisión letal, impactando en múltiples puntos de su cuerpo. Su bayoneta se extendió, asestando un golpe brutal en el pecho de Bakugo antes de que pudiera reaccionar. El impacto fue brutal. Bakugo se estrelló contra el suelo de la arena con un golpe seco, su cuerpo retorcido e inconsciente. Se podían escuchar los crujidos de sus huesos al impactar. Su traje estaba destrozado, chamuscado y perforado. Un silencio sepulcral cayó sobre el estadio. La multitud observaba horrorizada la brutalidad del ataque. Incluso Present Mic parecía haber perdido momentáneamente su voz. Eleanor se quedó de pie sobre el cuerpo inconsciente de Bakugo, su respiración agitada, sus manos temblando ligeramente. La furia en sus ojos se atenuó lentamente, reemplazada por una sensación de vacío y un escalofrío de remordimiento tardío. Había perdido el control. Había desatado una violencia innecesaria, impulsada por los fantasmas de su pasado. La victoria se sintió amarga, teñida de la brutalidad que había intentado contener. El repudio hacia Bakugo, por su agresión constante y por haber desencadenado esa oscuridad en ella, se intensificó. Y en algún lugar entre la multitud, la frustración y el complejo de inferioridad de Katsuki Bakugo se multiplicaron exponencialmente en la inconsciencia. Fin del capítulo 31. Contador de palabras. 5412. Capítulo 32. Consecuencias y vigilancia silenciosa, énfasis en diálogos. El silencio en el estadio era casi ensordecedor. La brutalidad del ataque final de Eleanor contra Bakugo había dejado a la multitud atónita. Lentamente, un murmullo de sorpresa y preocupación comenzó a extenderse por las gradas. En la sala de espera para los clasificados, Izuku, Uraraka y Ida se acercaron a Eleanor con expresiones de genuina preocupación. Eleanor estaba sentada sola, con la mirada fija en sus manos, su respiración aún ligeramente agitada. Lam, comenzó Izuku con cautela, su voz baja. ¿Estás bien? Eleanor levantó la mirada, sus ojos aún oscuros. Estoy, funcional. Uraraka se acercó un poco más, su rostro mostrando una mezcla de inquietud y afecto. Pero, lo de Bakugo, fue, mucho, ¿no crees? Y Ida, moviendo sus brazos con su habitual seriedad, añadió, tu demostración de poder fue, excesiva, Lam. El reglamento estipula la inmovilización, no la incapacitación brutal. Eleanor suspiró, un sonido apenas audible. Él no se detenía. Me atacó con la intención de, dañarme seriamente. Lo sabemos, Bakugo puede ser, agresivo, concedió Izuku. Pero, esa explosión final, y las heridas. Eleanor evitó sus miradas, fijando su atención en un punto invisible en el suelo. Perdí el control. Las voces, su voz se quebró ligeramente. ¿Voces? Preguntó Uraraka, su ceño fruncido con preocupación. ¿Qué voces? Eleanor permaneció en silencio por un momento, tensando las manos. No es importante. Claro que lo es, Lam, insistió Izuku, dando un paso adelante. Somos tus amigos. Si algo te perturba. Eleanor se levantó bruscamente, apartándose de ellos. No necesito compasión. Gane. Eso es todo lo que importa. ¿Pero a qué costo?, murmuró Uraraka en voz baja, mirando la espalda de su amiga. En su mente, Eleanor se regañaba con dureza. Estúpida.
casi lo matas. ¿En qué te estás convirtiendo? La imagen del cuerpo inconsciente de Bakugo, retorcido y herido, se repetía una y otra vez. El breve control que había ejercido contra Todoroki se había desvanecido por completo ante la furia ciega de Bakugo y los ecos de su pasado. Mientras sus amigos intercambiaban miradas preocupadas, la figura de Sota Aizawa observaba a Eleanor desde una esquina de la sala, su rostro inexpresivo pero su mirada penetrante. Había presenciado el combate, la brutalidad repentina y la mención de las voces no había pasado desapercibida para él. Su vigilancia sobre la enigmática estudiante se intensificó silenciosamente. Un asistente de la UA entró en la sala. Eleanor Lam, Soto Todoroki, Katsuki Bakugo y Denki Kaminari, por favor, síganme para una evaluación médica. Mientras Eleanor seguía al asistente, evitando el contacto visual con sus amigos, Izuku habló en voz baja con Uraraka e Ida. ¿Creen que esté bien?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. No lo sé, Midoriya-kun, respondió Ida, con el ceño fruncido. Su comportamiento es cada vez más errático. Esas voces, murmuró Uraraka, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Me dan mala espina. En la enfermería, Recover y Girl atendía a Bakugo, cuyo estado era grave pero estable. Eleanor y Todoroki esperaban en silencio en la sala de al lado. Todoroki lanzó una mirada de soslayo a Eleanor. Esas voces de las que hablaste, preguntó con cautela. Eleanor tardó en responder, su mirada perdida. Recuerdos, fragmentos, antes. Antes de la amnesia, inquirió Todoroki. Eleanor asintió levemente, sin mirarlo. Un lugar, oscuro. Lleno de dolor. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado con las palabras no dichas y los misterios sin resolver. La brutalidad del combate había dejado una marca no solo física, sino también emocional, en todos los presentes. Y mientras el festival continuaba, la sombra del pasado de Eleanor seguía oscureciendo su presente. Fin del capítulo 32, énfasis en diálogos. Contador de palabras. 4817. Capítulo 33, un eco de horror mental. El siguiente emparejamiento anunciado por Present Me generó una curiosidad palpable, Eleanor Lam contra Hitoshi Shinzou de la clase 1B. Shinzou, conocido por su peculiar kit de control mental, representaba un desafío único para cualquier oponente, especialmente para alguien tan enigmática como Eleanor. Mientras ambos contendientes se dirigían a la arena, la tensión era diferente a la del combate anterior. No había la misma animosidad visceral, sino una expectación cautelosa por ver cómo el poder directo de Eleanor se enfrentaría a la sutil manipulación mental de Shinzou. Shinzou, con su expresión sombría y sus penetrantes ojos morados, se detuvo frente a Eleanor. Solo necesito que respondas una pregunta, dijo con su voz monótona pero cargada de una amenaza subyacente. Ríndete ahora y esto será fácil para ambos. Eleanor lo miró fijamente, su rostro inexpresivo. No me rendiré. La señal del inicio del combate resonó. Shinzou permaneció inmóvil, esperando pacientemente que Eleanor hiciera el primer movimiento. Sabía que su kirk era inútil a menos que su oponente respondiera a su provocación. Eleanor, consciente del peligro, se mantuvo en guardia, evitando cualquier confrontación verbal. Intentó un ataque telequinético rápido, lanzando una ráfaga de energía hacia Shinzou. El chico de la clase 1B la esquivó con una agilidad sorprendente, manteniendo la distancia. La estrategia de Shinzou era clara, desgastar la paciencia de Eleanor, obligarla a hablar. Eleanor, a su vez, intentaba incapacitarlo sin recurrir a palabras. Lanzó sus agujas, disparó su arpón, incluso desató una breve ráfaga invernal para dificultar su movimiento, pero Shinzou era evasivo, moviéndose con una fluidez que contradecía su apariencia desgarbada. La frustración comenzó a crecer en Eleanor. La necesidad de comunicarse, incluso para una orden simple durante el combate, era una desventaja significativa contra el kirk de Shinzou. En un momento de exasperación, mientras Shinzou esquivaba por poco un ataque telequinético, el chico de la clase 1B lanzó una pregunta casual, ¿te cansas rápido? Por una fracción de segundo, la guardia mental de Eleanor vaciló. La pregunta era simple, casi inocua. Sin pensar, respondió con un gruñido bajo, no. En el instante en que la palabra salió de sus labios, los ojos de Shinzou brillaron con una intensidad púrpura. Duerme. La mente de Eleanor se sintió invadida por una oleada de somnolencia artificial. Sus párpados se sintieron pesados, su cuerpo laxo. Cayó bajo el control de Shinzou. Ahora, ordenó Shinzou con una calma triunfal. Camina fuera de la arena.
Eleanor comenzó a moverse, su cuerpo obedeciendo la orden ajena. Izuku, Uraraka y Ida observaban desde las gradas con creciente alarma. Pero mientras Eleanor se acercaba al límite, algo comenzó a fallar en el control de Shinzou. Su rostro se contrajo en una mueca de esfuerzo, pequeñas gotas de sudor perlaba su frente. Parecía estar luchando por mantener el control. Dentro de la mente de Eleanor, Shinzou se había topado con un laberinto de recuerdos oscuros y retorcidos. No había la calma y la coherencia que esperaba encontrar en una mente controlada. En cambio, se vio inmerso en visiones fragmentadas de un lugar lúgubre y claustrofóbico, una ciudad en ruinas que parecía estar sumergida bajo un mar oscuro. Vio pasillos oxidados iluminados por luces parpadeantes, figuras grotescas con mutaciones antinaturales acechando en las sombras, y el sonido constante de goteo y maquinaria averiada. Presenció escenas de violencia brutal, experimentos científicos inhumanos con agujas y jeringas, y una sensación omnipresente de desesperación y locura. En medio de este horror mental, una figura destacaba, una joven Eleanor, mucho más joven y vulnerable, pero con una mirada feroz y una determinación inquebrantable. La vio luchar con una brutalidad instintiva contra criaturas monstruosas, utilizando armas improvisadas y extraños poderes bioeléctricos con una eficiencia aterradora. La supervivencia parecía ser su única motivación. Las emociones que emanaban de estos recuerdos eran intensas y perturbadoras, miedo, dolor, rabia, una soledad profunda y una lucha constante por la existencia. La psique de Eleanor era un campo de batalla marcado por el trauma, un lugar oscuro y peligroso que repelió la intrusión de Shinzou con una fuerza inesperada. El control mental de Shinzou comenzó a desmoronarse. Las visiones eran demasiado intensas, demasiado horribles. Sentía como si su propia mente estuviera siendo invadida por la locura que había presenciado. Un escalofrío de terror recorrió su espina dorsal. Prefería enfrentarse a cualquier Kirk físico antes que seguir explorando ese abismo mental. Con un jadeo, Shinzou liberó voluntariamente su control sobre Eleanor. Su cuerpo se tambaleó ligeramente, su mirada confusa por un instante antes de volver a enfocarse. Vio la expresión de agotamiento y casi de náusea en el rostro de Shinzou. Yo me rindo, dijo Shinzou con voz débil, apartando la mirada de Eleanor. La experiencia de haber entrado brevemente en su mente lo había afectado profundamente. La victoria no valía el precio de su cordura. La multitud quedó en silencio, confundida por la repentina rendición de Shinzou. Eleanor, aunque desorientada, comprendió que algo extraño había sucedido. ¿Te encuentras bien?, preguntó Eleanor, su voz sorprendentemente suave. Shinzou negó con la cabeza, sin poder articular lo que había visto. Solo, termina el combate. Eleanor, sin entender completamente lo que había pasado, pero sintiendo la perturbación en Shinzou, simplemente asintió y salió de la arena, declarándose la ganadora. La victoria se sintió aún más amarga que la anterior, envuelta en un aura de misterio y una inquietante sensación de que algo profundo y oscuro se ocultaba en su interior. Lejos de la arena, en la sala de profesores, Aizawa observaba el combate con una intensidad renovada. Había visto la vacilación de Shinzou, su repentina rendición y su evidente malestar. Consciente de la naturaleza del Kirk de control mental, comprendió que la mente de Eleanor debía ser excepcionalmente resistente, o excepcionalmente, otra cosa. Decidió que era el momento de obtener respuestas. Fin del capítulo 33. Contador de palabras. 5387. Capítulo 34, Revelaciones fragmentadas. Poco después de su desconcertante combate contra Eleanor Lam, Hitoshi Shinzou fue llamado a una de las salas de interrogatorios improvisadas dentro de las instalaciones de la UA. Sota Aizawa, con su habitual semblante serio y su mirada penetrante, lo esperaba. El héroe profesional estaba visiblemente intrigado y preocupado por la extraña conclusión del duelo. Shinzou, comenzó Aizawa sin rodeos, su voz áspera llenando el silencio de la sala. ¿Puedes explicar lo que sucedió en el combate contra Lam? Tu rendición fue inesperada, considerando la naturaleza de tu Kirk. Shinzou, aún visiblemente afectado por su breve incursión en la mente de Eleanor, se removió incómodo en su silla. Su piel parecía más pálida de lo habitual, y sus ojos mostraban un rastro de confusión y algo parecido al miedo. Yo, la controlé, Sensei, respondió Shinzou con voz vacilante. Le di la orden de salir de la arena. Pero, mientras estaba en su mente, hizo una pausa, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Aizawa lo observó con atención, su borrador activándose sutilmente alrededor de sus ojos. Continúa.
Shinsou cerró los ojos por un instante, como si intentara ordenar los fragmentos de las horribles imágenes que aún lo asediaban. Era oscuro. Confuso. Como una pesadilla hecha realidad. No era una mente normal, sensei. Era como un lugar. Un lugar, repitió Aizawa, su interés intensificándose. Sí, asintió Shinsou lentamente. Un lugar, bajo el agua. Lo sentí, húmedo, frío, lleno de ecos extraños. Como una ciudad en ruinas, pero sumergida. Y estaba lleno de cosas. Criaturas horribles. Monstruos peligrosos. No sé cómo describirlos. Eran retorcidos, antinaturales. Aizawa frunció el ceño, analizando las vagas pero inquietantes palabras del joven. ¿Viste algún recuerdo específico? ¿Algo que te diera una idea de su pasado? Shinsou se llevó una mano a la cabeza, como si intentara aliviar una punzada de dolor. Fragmentos. Destellos. Vi agujas. Muchas agujas. Pinchándola. Experimentando con ella. Sentí dolor. No su dolor actual, sino un dolor antiguo, profundo. Vi cómo luchaba. Con una ferocidad inhumana. Era una experta en ese lugar oscuro. Se movía con una brutalidad total, sin piedad. Como si estuviera luchando por su vida en cada segundo. Las palabras de Shinsou confirmaban las sospechas que habían surgido tras la actuación de Eleanor en la USJ. Su eficiencia letal, su falta de vacilación, todo apuntaba a una experiencia previa en entornos extremadamente peligrosos. ¿Mencionó algo? ¿Algún nombre? ¿Algún lugar? Presionó Aizawa. Shinsou negó con la cabeza. No palabras. Solo imágenes, sensaciones. El miedo era constante. La lucha era constante. Y, una sensación de pérdida profunda. Como si le hubieran arrebatado algo importante. ¿Amnesia? Preguntó Aizawa, aunque la pregunta era más una confirmación de sus propias dudas que una búsqueda de información. No, respondió Shinsou con firmeza. No había confusión. Había recuerdos reprimidos. Recuerdos horribles. Ella sabe quién es y de dónde viene. Simplemente no quiere recordarlo, o no quiere que nadie más lo sepa. La descripción de Shinsou encajaba con los vagos fragmentos que Izuku había mencionado sobre el lugar oscuro bajo el agua y las pesadillas de Eleanor. La imagen de experimentos con agujas era particularmente perturbadora, evocando la naturaleza invasiva y potencialmente traumática de su pasado. ¿Viste algo más? Preguntó Aizawa, su voz ahora más grave. ¿Algo sobre sus Kirks? Shinsou vaciló. Sentí algo extraño. No eran solo poderes. Eran parte de ella. Como si su cuerpo estuviera alterado. Vi, como si pudiera manipular su propia biología de formas extrañas. Pero fue confuso. Demasiado rápido. Demasiado visceral. Las implicaciones de las palabras de Shinsou eran escalofriantes. Si los Kirks de Eleanor eran una parte integral de su biología, alterada de alguna manera, explicaría por qué el borrado de Aizawa había sido ineficaz. Gracias, Shinsou, dijo Aizawa finalmente, su mente trabajando a toda velocidad. Esta información es valiosa. Shinsou asintió en silencio, aún visiblemente perturbado. Espero que puedan ayudarla, sensei. Lo que vi, no era propio de un niño. Cuando Shinsou salió de la sala, Aizawa se quedó solo, contemplando las oscuras revelaciones. La amnesia de Eleanor era una farsa. Su pasado era un misterio sombrío y peligroso, lleno de sufrimiento y violencia. La UA. Tenía en sus manos a una estudiante con un poder inmenso y un pasado traumático, un potencial tanto para la grandeza como para la destrucción. La vigilancia pasiva ya no parecía suficiente. Necesitaban respuestas, y necesitaban descubrirlas pronto. Fin del capítulo 34. Contador de palabras. 5018. Capítulo 35. Sospechas, confidencias y una investigación en la sombra. La sala de reuniones de los profesores de la UA tenía una atmósfera tensa y cargada. Aizawa había compartido los detalles del perturbador encuentro de Shinsou con la mente de Eleanor Lam, y el silencio que siguió a su relato fue más elocuente que cualquier palabra. Una ciudad submarina en ruinas, llena de monstruos y experimentos, preguntó Nezu, su rostro normalmente jovial ahora mostrando una seriedad inusual. Es una descripción peculiar, por decirlo menos. Shinsou estaba genuinamente afectado, director, confirmó Aizawa, su mirada sombría. No creo que estuviera mintiendo o exagerando. Y coincide con las vagas pesadillas que Midori ya mencionó. La brutalidad que demostró en la USJ y contra Bakugo, intervino Almi, su voz grave, siempre me preocupó.
Pero esto sugiere algo mucho más profundo y oscuro. La prioridad sigue siendo la seguridad de nuestros estudiantes, declaró Cementos con firmeza. Silan representa una amenaza potencial. No podemos actuar sin pruebas concretas, replicó Midnight, su tono reflexivo. Pero tampoco podemos ignorar estas señales de advertencia. La pregunta es, ¿cómo procedemos? Sugiero que pasemos de la vigilancia pasiva a una investigación discreta, propuso Aizawa. Necesitamos saber quién es realmente Eleanor Lam, de dónde viene y qué le sucedió en ese lugar. Estoy de acuerdo, asintió Nezu. Utilizaremos nuestros contactos fuera de la UA para buscar información que no esté registrada en las bases de datos convencionales. Alguien con un pasado tan inusual. Podría haber dejado algún rastro, aunque sea tenue, se dirigió a Aizawa. Aizawa, tú serás el encargado principal de esta investigación. Mantén la máxima discreción. No podemos alertar a Lam ni generar pánico entre los estudiantes. Mientras los profesores planeaban en secreto sus próximos movimientos, Izuku, Uraraka y Ida decidieron que no podían seguir ignorando el comportamiento cada vez más preocupante de su amiga. La mención de las voces por parte de Eleanor durante su combate contra Bakugo los había inquietado profundamente. Encontraron a Eleanor sola en el jardín de la UA, observando las flores con una expresión distante. Lam, comenzó Izuku con suavidad. Necesitamos hablar. Eleanor se giró lentamente, su rostro inexpresivo. No hay nada de qué hablar, sí que lo hay, insistió Uraraka, dando un paso adelante. Esas voces que mencionaste. ¿Qué eran? Eleanor tensó la mandíbula. No es asunto vuestro, pero nos preocupas, dijo Ida con su tono recto pero lleno de sinceridad. Tu comportamiento después del combate con Bakugo fue alarmante. ¿Y lo que Shinsou dijo? Eleanor interrumpió bruscamente. Shinsou no sabe nada de mí, pero vio algo en tu mente que lo asustó, replicó Izuku con valentía. Algo sobre un lugar oscuro, bajo el agua. La mención del agua pareció tensar aún más a Eleanor. Su mirada se oscureció ligeramente. Son solo pesadillas. Recuerdos confusos. Para desviar la atención, Eleanor decidió revelar un pequeño detalle de su pasado, algo lo suficientemente vago como para satisfacer su curiosidad inmediata sin exponer la verdad sobre Rapture. Antes, vivía en un lugar, aislado, dijo Eleanor con voz monótona. Un lugar donde las cosas, no eran normales. Había, experimentos. Gente, diferente, no especificó de qué tipo de experimentos o qué hacía diferente a la gente. Era una verdad a medias, cuidadosamente elegida. Izuku, Uraraka y Ida intercambiaron miradas. La información era escasa y perturbadora, pero al menos era algo. ¿Comillas experimentos? Preguntó Izuku con cautela. ¿Comillas te hicieron daño? Eleanor dudó por un instante. Algunos, no fueron agradables, evitó dar más detalles, manteniendo la vaguedad de su respuesta. El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas sin respuesta y una creciente sensación de misterio. Los tres amigos sabían que Eleanor no les estaba contando toda la verdad, pero por el momento, parecía ser todo lo que estaban dispuestos a compartir. Mientras tanto, en las sombras de los pasillos de la UA y a través de discretas consultas externas, la investigación secreta sobre Eleanor Lam comenzaba a dar sus primeros pasos. Aizawa, con la ayuda de algunos colegas de confianza, empezaba a buscar cualquier rastro de una joven con habilidades tan inusuales y un pasado tan turbio. Sin saber que la verdad que buscaban estaba mucho